ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Iker Marcaide, bienvenido a ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial. Un placer, Juanjo. De la cual tú eres patrono. Sí. Y un patrono activo que colaboras mucho con nosotros, ahora hablaremos. Pero bueno, eres un montón de cosas. Eres ingeniero, MBA, y bueno, tu salto a las portadas fue por crear tu empresa, Peer Transfer, que hoy tiene otro nombre y cotiza en el Nasdaq. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí, pero luego vamos a desenvolver este ovillo porque es que has hecho tantas cosas y haces tantas cosas que cuesta un poco, hemos de masticarlo. Pues yo empezaría por ahí, ¿no? Que tú eras un universitario en Estados Unidos. ¿Cómo comienza esta historia? Claro, a ver, yo diría que mi vida tiene como 4 capítulos, ¿no? Igual el primer acto, ¿no? Capítulo era pues como estudiante, ¿no? Estudias ingeniería industrial, bueno, pues empiezas a trabajar en consultoría, en alguna empresa y bueno, y ves la vida como bastante lineal en ese sentido, ¿no? Al final estás muy influenciado por la gente que conoces, las profesiones que tienes cercanas, ¿no? Y estás viendo pues una visión limitada del mundo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que es la que tienes más próxima. Termino en Estados Unidos, en MIT, empiezo ahí un MBA y un máster de dirección de operaciones. Y en ese momento, digamos, empieza mi segundo capítulo en la vida, ¿no? Que es cuando de repente me cruzo con una idea que me frustra. Bueno, con una situación que me frustra, una idea, una oportunidad, ¿no? Yo digo que las oportunidades a veces surgen desde la frustración, ¿no? Y yo en concreto, pues a veces tengo que vivir las experiencias ¿no? en primera persona para ver la oportunidad y por lo menos para despertar la inquietud y la pasión de querer resolverlas, ¿no? Y esa es esa segunda. Después hablaremos por un tercer capítulo que es volver a Valencia y Zubi y un cuarto capítulo igual cuando tomo un papel muy activo en una empresa del grupo. Hablaremos Zubi, ¿no? de eso. Ahí hablaremos. Entonces, en concreto, volviendo al segundo capítulo, pues básicamente para enviar bueno, la matrícula para pagar la universidad, también gastos de vida, pues me doy cuenta en ese proceso pues que pensaba que iba a ser muy sencillo, pero te das cuenta que oye, pues el dinero no aparece en el destinatario, la universidad no identifica el pago, porque además yo iba becado por una fundación española y bueno, pues claro, el emisor era la fundación, no era yo, ¿no? Y muchas veces en esas transferencias pues se pierde información por el camino o no llega el importe concreto, ¿no? Y claro, en ese proceso pues me doy cuenta, ¿no? Las comisiones, los tipos de cambio que aplican los bancos. Y dije, jolín, la verdad es que me parece un poco injusto esto porque además cuanto menos poder de negociación tienes, más terminas pagando, ¿no? Y esto en servicios financieros, como en otros casos, bueno, el cambio climático es otro ejemplo, quien más termina sufriendo es quien menos tiene, ¿no? Y entonces me lancé casi con la misión de, bueno, cómo hacer el mundo un poquito más justo, intentando ofrecer buenas condiciones en los pagos internacionales a todas las personas, ¿no? Inicialmente, y el nombre de Peer Transfer era porque era una red peer-to-peer para mandar dinero, con esta idea loca de, bueno, hay gente que se está moviendo de España a Estados Unidos, hay gente de Estados Unidos a España, ¿por qué no cruzar esos flujos y netearlos, ¿no? Y bueno, con todo tipo de pagos, ¿no? Después decidí centrarme en el sector educativo, con un enfoque un poco distinto, más bien de vender a las universidades y que esas universidades prescribieran a los estudiantes que nos usaran, ¿no? Y básicamente, por resumirlo en un minuto, cómo funcionaba, que creo que es ilustrativo, o sea, a ti te acepta en la universidad, ¿no? Te acepta MIT y te dice, bienvenido, ¿no? Tienes que pagar $40,000, haznos una transferencia de $40,000 a nuestra cuenta. Esta era un poco la solución. Lo que yo ideé era una forma donde te recibe la universidad, bueno, te admite la universidad y te dice, vale, como vienes de España, bueno, te dice, vete a esta web, ¿no? Y ahí nosotros diríamos, vienes de España, esos $40,000 son 30.000 euros, haz una transferencia de 30.000 euros a una cuenta nuestra en España, ¿no? Y nosotros agregaríamos esos 30.000 euros con todos los estudiantes de la zona euro, convertíamos esos euros en dólares con una transferencia, imagínate, 5 millones de euros a dólares con un tipo de cambio muy bueno. Parte de esos ahorros se los lleva el estudiante, parte se los queda la empresa y ya a la universidad le decías, bueno, pues los dólares que vienen de Europa, de Corea, de China y tal, toma una transferencia de, no sé, 20 millones de dólares con todo el detalle de cada estudiante y posteado directamente en tu sistema de información.
¿no? Con lo cual, de esa manera ahorrabas dinero, pero también dabas mayor pues, tranquilidad a todas las partes, ¿no? Y bueno, las universidades dedicaban como media hora por transferencia, ¿no? Y esta idea como sencilla, que al final, no, ¿qué reinventas? Bueno, no reinventas ningún elemento, o sea, nosotros no creamos un banco en ese momento, sino más bien era, bueno, encajar piezas existentes. Habíamos cuentas por el mundo, gestionamos toda esa conversión de divisa, toda esa experiencia online, ¿no? Pues no teníamos oficinas, y todas esas integraciones con las universidades, ¿no? Con toda una capa de atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese concepto tan sencillo, lo bueno era, yo creo que cuando emprendes tienes que empezar enfocado con algo muy concreto, ¿no? Y a mí el tema de las universidades me parece interesante porque, bueno, de la universidad pasas al estudiante, también a los hospitales, ¿no? Que muchos hospitales están vinculados a universidades, sí. Préstamos que los estudiantes pueden procesar, y así es un poco. Yo la estuve liderando 4 años como CEO, a caballo entre Boston y Valencia, o sea, era una empresa con esas dos cabezas, aunque la holding llegó a ser americana, pues bueno, el equipo, y sigue habiendo un equipo muy, muy fuerte aquí en Valencia, y otras oficinas que empezamos a crear por el mundo. Y después di un paso atrás, volví a Valencia, y la empresa pues siguió su camino, y en 2021 es cuando salió a bolsa en Nasdaq. Y yo creo como un ejemplo del que estar orgulloso desde España, porque el talento pues español en buena parte hizo posible, ¿no? esta aventura. Y casi, bueno, pues desde la ilusión, ¿no? Yo me acuerdo que fundé con 26 años esta empresa, casi desde la ilusión, ¿no? El sueño de transformar algo, y es un proyecto pues que no aún ahorra, ¿no? Cientos de millones de dólares a estudiantes de todo el mundo, ¿no? Cada año. Contado a posteriori, con el éxito en la espalda, me parece, claro, una historia maravillosa. Se me ocurren como Bueno, me parece brillantísima la idea, me ha encantado, porque yo conocí a tu empresa, creo que no la había entendido bien hasta hoy. Es súper interesante, pero, joder, complicado de desarrollar. Tienes que aunar un montón de voluntades, entidades financieras, que los estudiantes confíen en ti para que esa transferencia vaya a ti y no directamente a la universidad. No sé, se me ocurren cosas que debisteis resolver graves. Sí, yo creo que cada empresa, modelo de negocio después tiene como, vale, el top 5 de cosas que tiene que funcionar sí o sí para que mi negocio florezca, ¿no? Y después hay muchas otras, ¿no? Que pueden ser secundarias. Y esas top 5, ¿no? Las tienes que tener extremadamente bien controladas, ¿no? En este caso, por ejemplo, era adquirir a la universidad y que la universidad después te prescriba, ¿no? Claro. A los estudiantes. Para porque si no, confianza a los estudiantes no te usan. Claro, o sea, si de repente lo que yo vi es que, claro, convencer a un estudiante que te mande $40.000 sin conocerte, claro, es muy cuestas arriba. El coste de adquisición ahí es brutal, ¿no? En cambio, adquirir una universidad que la resuelves, ¿no? Unos ciertos problemas, y después que inspire confianza al estudiante a la hora de hacerte una transferencia, pues entonces es mucho más sencillo, ¿no? Y evidentemente hay todo un bueno, pues continuamente, ¿no? Estudiantes que, oye, pero ¿dónde está mi dinero? Y tal, ¿no? Claro. O sea, toda una excelencia operativa asociada, pues que era muy importante, ¿no? Y bueno, fue sí, un proyecto muy, muy, ¿no? Muy bonito. Yo creo que de ahí, en esa época, ¿no? Pues esto fue 2009 que la fundé. Pues bueno, el concepto de fintech pues tampoco estaba tan extendido, incluso de startup, ¿no? Yo me acuerdo en Valencia incluso, ¿no? Y tuve como muy claro desde el principio que quería tener una pata fuerte en Valencia, porque yo creo que es a través de este tipo de proyectos que realmente traccionas ecosistemas, ¿no? Sí. El talento que surge de ahí, las experiencias, las lecciones compartidas, ¿no? Con el ecosistema. Antes de pasar de capítulo de vida, como dices, me parece muy interesante, cuando tú estabas en Estados Unidos, eras un estudiante del MIT. Sí. Entonces, entiendo que tenías que dedicar tu tiempo al posgrado, pero de repente te metiste en una aventura que te debía complicar ser un estudiante de posgrado normal. Me gustaría que me explicaras una anécdota que me consta, que en un momento determinado, teniendo tú clara tu idea, fuiste a un inversor valenciano que me lo contó personalmente y me parece una historia muy de emprendedor, muy buena y muy digna de ser contada. Y le dijiste, me he gastado el dinero de mi beca en hacer esta empresa, ahora necesito tu dinero para poder pagar a la universidad. ¿Esto fue así? Pues fíjate, yo lo que tenía claro desde el principio es cuánto podía poner a riesgo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y yo es verdad que durante los 2 años que hice estos 2 másters más montar la empresa, intenté orientar muchos de los proyectos del máster en torno a la empresa, ¿no? O sea,
no sé si egoístamente, ¿no? Conseguir que compañeros muy brillantes también trabajaran en esta idea mientras todavía se estaba gestando, ¿no? Pero, y tenía claro que, oye, tenía un préstamo, o sea, es verdad que había ido becado, con lo cual más o menos mis gastos de vida los cubría. Fui con una beca de una fundación, de la Fundación Caja Madrid, y también una beca de MIT. Pero claro, yo al final había pedido un préstamo de 40.000 euros a Caja Duero para pues, tener un poco de plan B, ¿no? Y eso es lo que tenía disponible para empezar a poner en marcha la empresa. Y entonces, bueno, la estuve trabajando, terminé, me gradué y entonces tenía claro que me iba a dedicar a esto y entonces en ese momento es cuando empecé a hablar con inversores. Y tenía claro que, aunque en Boston ya había algunos que habían mostrado interés y tal, me hacía especial ilusión también tener gente de este lado del charco, ¿no? Y entonces pues algunos angels entraron y bueno, evidentemente pues esa primera ronda yo creo que es generalmente la más difícil porque es muy basada en confianza y en la red que tú tienes, ¿no? Y bueno, luego hablaremos, precisamente una estrategia de inversión que hemos hecho es para poder invertir en fundadores que vienen de diversos perfiles que igual no tienen ese network, ¿no? Pero que son muy buenos proyectos. Eso desde Zubi Capital. Y bueno, y ahí tuve suerte, ¿no? de conectar con 3 angels, que además, pues uno valenciano no me decía, oye, pues las que clavaste el plan de negocios después de 5 años, porque yo le dije, oye, este es mi plan de negocios a 5 años, y le tomaba el pelo que decía, sí, el resultado en números ha sido el mismo, el cómo os llegaba ha sido totalmente distinto, ¿no? O sea, totalmente carambola al respecto, ¿no? Cumplir con él. Pero claro, al final, en negocios además que tienes que moverte rápido, en este caso, pues, ¿no? Con un punto de ¿no? partners bancarios, regulación, etcétera, etcétera, al final no puedes montarlo solo con tu pulmón financiero, o sea, no puedes crecer así orgánicamente con tus ahorros, ¿no? Y ahí esa primera ronda pues fue clave. El proceso de crecimiento, ya te has lanzado, va a ser tu trabajo, tu destino, te vas a dedicar a esta idea que has tenido. Tienes que hacerte con las universidades y ser el primero, ¿no? O sea, es decir, hay X universidades americanas y tú necesitas ser el primero que llega. Sí. ¿Tenías amenazas o eres el único que se le había ocurrido esta idea? Pues sí que había algún otro competidor, ¿no? Y yo creo que siempre transformas las amenazas en oportunidades, ¿no? Había otro competidor que se dedicaba a pagos internacionales más allá del sector educativo, ¿no? Y ahí el pitch era, nosotros estamos exclusivamente centrados en el sector educativo. Bueno, es que no sabemos hacer, no tenemos nada más, ¿no? O sea, el grande hace muchas cosas, nosotros estamos enfocados, ¿no? Y además con una historia de un estudiante internacional que ha fundado esto, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es al final como también creas un storytelling que realmente te potencia tu propuesta de valor de cara a tus clientes, ¿no? Pero bueno, pues como todo, ¿no? Al final hay mucho de ideación, mucho de ejecución, a veces carambolas, ¿no? Yo al final también, oye, yo respeto muchísimo a los emprendedores independientemente de cómo ha resultado sus proyectos, porque, bueno, yo estuve en distintos momentos a punto de cerrar. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, y al final pues salió adelante. Yo creo que los emprendedores tenemos ese punto de optimismo, ¿no? De ingenuidad, de locura, ¿no? De soñar, y a veces, bueno, pues lo sueñas y al final sucede. Pero también respeto mucho a los que, bueno, pues por el camino pues ha habido cosas que a veces ni siquiera controlas, ¿no? Que no los tenías ni en el radar y hacen que se tumbe tu negocio. Otra cosa peculiar es que tú llevas a un éxito bastante importante a esta compañía, pero decides apartarte de ser el CEO, que no es lo más habitual, yo diría, ¿no? Lo más habitual es un poco eternizarse como el CEO ahora que es el momento dulce. Y no, te retiras y te vuelves aquí a tu tierra. Sí. Pues fíjate, yo creo que el gran proyecto que tenemos en nuestra vida cada uno es realmente conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es ese ejercicio también de descubrimiento continuo. Y yo creo que yo por el camino me he dado cuenta, ¿no? Que yo a mí lo que me motiva es emprender, ¿no? Igual gestionar, ¿no? Y separo esto, ¿no? Porque creo que hay CEOs profesionales muy buenos y después hay emprendedores y empresarios muy buenos, ¿no? Y son labores un poco distintas, ¿no? En ese sentido. Entonces yo siempre cuando creo un proyecto tengo claro que no quiero ser el cuello de botella de la empresa, ¿no? Es decir, intento crear el mejor equipo casi para que la empresa pueda ser autónoma, ¿vale? Y esto es mi visión particular. O sea, hay empresarios que dicen, no, o sea, aquí va a depender de mí hasta que yo me muera, ¿no? Y esto, bueno, es una filosofía, ¿no? Que implica que, bueno, en este caso tuve suerte de crear un equipo muy bueno, ¿no? Ya éramos líderes globales, pues, no sé, tres cuartas partes de las universidades en Estados Unidos nos usaban.
habíamos levantado ya también dinero, estaba bien fondeada, y entonces en ese momento pues coincidió, nació mi hijo en Valencia, mi primer hijo, y me di cuenta que, claro, que siendo CEO de una empresa, pues podrías trabajar en un reto, pero abriéndose un poco, habiéndose abierto la oportunidad de qué es posible, qué no es posible, cómo transformas tu realidad a través de las empresas que puedes crear, me parecía interesante trabajar en toda una variedad de retos, además muy enfocados en temas sociales o ambientales, ¿no? Y ese es igual ese paso hacia atrás, ¿no?, que di o al lado. Seguí como socio, seguí en el consejo un tiempo también. Después, pues progresivamente he ido desinvirtiendo para financiar otros proyectos. Y entonces es cuando empieza un poco ese tercer capítulo de mi vida, ¿no?, que es Zubi. Y igual por profundizar me doy cuenta, además yo ese año que volví me obligué a no emprender nada así como a tiempo completo, y estuve haciendo algunas inversiones, pues invertí en una empresa que se llama Masunga, de acceso a energía en África, que casualmente la conocí en estas oficinas, cuando era antes Plug and Play, que lo descubrí y dije, ostras, qué modelo de negocio espectacular, donde puedes ayudar a descarbonizar, ¿no?, reemplazar lámparas de queroseno con soluciones de paneles solares. Encima estás ayudando a que niños puedan estudiar por la noche porque tienen luz, y encima es un negocio que puede ser rentable, ¿no? Eso, más la gran influencia igual de Social Nest y de Margarita, mi mujer. Y dije, ostras, este es el tipo de empresas que quiero hacer, ¿no? ¿Y por qué no crear una plataforma donde más bien sea un cofundador, no el CEO, donde podamos impulsar proyectos y crear empresas que pues nos contribuyan a un futuro mejor? Y la empresa más bien como instrumento de resolver retos sociales o ambientales, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no? Sí. Ese fue el inicio. Después, la vida hacia atrás la explicas, no está todo muy ordenado. Cuando lo vives es cuando no vas viendo las idas y venidas. Estamos en 2014. Empiezo a dedicar tiempo a dar forma a esto Zubi, algunas inversiones que había hecho como Angel. Y en breve pues me pongo a buscar un colegio para mi hijo mayor. Y claro, visitando colegios pues me recordaban en Valencia como yo había estudiado, ¿no? Dije, ostras, esto no puede ser, ¿no? Yo lo que querría para mis hijos es una educación pues personalizada, guiada por los intereses, por las motivaciones, que realmente tengan placer por aprender, ¿no? Y esto se lo compartí además en unas navidades a dos compañeros de carrera, a Mariano y a Irene, y dije, oye, ¿por qué no creamos un colegio? ¿No? Un colegio Montessori, en Valencia, en inglés además. Y bueno, al principio me miraron en plan, ya se le ha ido de nuevo la cabeza a Iker. Y claro, ahí lo interesante es que en 9 meses cumplían 3 años nuestros hijos, con lo cual sí o sí, ¿no? O sea, lo bueno cuando tienes un plazo es que ya cuentas hacia atrás y te determina que es factible o que no. El objetivo era escolarizar a tus hijos en tu propio colegio, me encanta. Bueno, el objetivo era como crear un colegio total, como a mí me hubiera gustado ir, sí, ¿no? Sí. Cuando he tenido muchos la de oportunidad nosotros. de verlo, y de hecho hace muchos años. La casualidad quiere que yo a Mariano le conocía a través de mi hermana y me enteré de este proyecto, me parecía una oportunidad brutal. Me interesaba el mundo Montessori, ese tipo de educación alternativa, y fui a verlo, casi lo acababais de inaugurar. O sea, es un colegio precioso, en un entorno natural. Claro, una cosa que da gusto educarse ahí, claro. No, es una pasada. Empezó el primer, digamos, en el pequeñito cole, ¿no?, en Valencia, fue en 2016. Realmente ya el nuevo edificio que construimos de cero fue en 2019. Y a partir de ahí, pues bueno, casi que tenemos 500 niños, 10 años. Ha sido una experiencia, o sea, también por poner en perspectiva, ¿no?, lo que son los proyectos y los horizontes temporales, ¿no?, de cosas transformadoras. Y ahora pues vamos a iniciar la construcción del edificio de secundaria, y bueno, pues es un proyecto, la verdad es que yo me siento muy orgulloso, ¿no?, también porque, bueno, pues mi gran motivación igual es impactar positivamente a mis seres queridos, ¿no?, y esto lo vivo en primera persona. Y bueno, y es verdad que ese proyecto pues derivó, ¿no?, cuando pensé en qué tipo de entorno se podría crear alrededor del colegio, porque es verdad que cuando preguntaban muchas veces a las familias dónde querrían ubicar el colegio, o sea, yo en general la mentalidad startup la he ido transmitiendo en distintos proyectos en sectores muy distintos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el colegio, antes de buscar la ampliación, ¿no?, la ubicación del colegio, yo me senté con las familias y les enseñaba fotos, oye, ¿qué opinas de esto, no? Y claro, me di cuenta que la gente, a poder elegir, lo que querría es tener el colegio en la puerta de su casa. Y que realmente muchos de los retos de las ciudades que vivimos, ¿no?, pues polución, congestión, ¿no?, los atascos, ¿no?, incluso mucha infraestructura derivada que genera brechas sociales y en el territorio, derivan más bien de que, oye, pues tienes el colegio en un sitio, vives en otro, trabajas aquí, ¿no?, te diviertes en otro. Y entonces me pareció la oportunidad de cómo crear un entorno alrededor del colegio que fuera una comunidad muy alineada
con estos valores, y de ahí nació ese segundo proyecto que fue Barrio La Pinada, que es un proyecto que estamos todavía en proceso de diseño y tramitación en el entorno, en Paterna, que realmente pues, es un proyecto yo creo muy inspirador de cómo reinventar las ciudades a una cierta escala, con un proyecto co-creado con los futuros vecinos que vivieran allí, pues objetivos muy ambiciosos, ¿no? De asequibilidad, de innovación social, de baja huella de carbono, de consumo de energía, agua, biodiversidad, etcétera, ¿no? Y eso ha sido pues esa segunda pata dentro de Zubi, que es Zubi Cities hoy, que no solo tiene el proyecto de Barrio La Pinada, sino también otros proyectos. Por ejemplo, tenemos 2 proyectos en Burjasot que estamos desarrollando, y desde ahí intentamos contribuir al reto de las ciudades, ¿no? Claro, ya teniendo estos 2 proyectos, el colegio, el barrio, pues empiezas a ver cosas que te frustran un poco, ¿no? Pues oye, estamos construyendo el colegio y ¿qué pasa con los residuos del propio colegio? ¿Vale? Es un colegio, ¿no? En buena parte de madera, cubierta de madera, cerramientos, es verdad que generamos menos residuos, pero lo normal de esto es que termine en el vertedero, ¿no? Y dijimos, ostras, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y de ahí surgió pues otro proyecto cocircular que creamos de cero para dar segunda vida a los residuos, ¿no? Y después, pues cuando empezamos, por ejemplo, con Barrio La Pinada, oye, pues ¿cómo deberíamos construir los edificios? Ostras, ¿por qué no podemos usar madera? Que es una madera técnica que al final, pues los árboles capturan carbono cuando crecen, ese carbono lo puedes embeber, ¿no? Retener en los edificios, ¿no? Y es un material pues saludable, etcétera, ¿no? Pero claro, no existen muchas constructoras de madera. Entonces creamos Gudea como una empresa, ¿no? Y así creamos una docena de proyectos nuevos que, digamos, cuelgan de Zubi Labs como nuestro área de emprendimiento, que es ese tercer área de emprendimiento. Entonces hasta ahí llegamos a COVID, creando empresas, y claro, llegamos a COVID y vimos pues un panorama de que igual el mundo, por lo menos España, veíamos probablemente más necesidad de capital, de financiación, de inversión, que necesariamente de nuevas empresas, y así es como nació Zubi Capital, que es ese cuarto área dentro de Zubi, que es inversión en empresas terceras. Inicialmente con el fondo de deuda de Venture D para startups de impacto a nivel paneuropeo, el primer fondo de esas características a nivel paneuropeo, y de ahí pues hemos ido expandiendo, ¿no? Un segundo fondo enfocado, que este es el que comentaba antes, en un poco ese primer ticket, ¿no? En startups de impacto, donde además podemos fomentar la diversidad y la inclusión social. También es paneuropeo. Y después tenemos una estrategia de inversión bastante activos a nivel global en soluciones que mejoran la calidad de vida de personas con diabetes tipo 1. Realmente, bueno, hemos invertido ya en un par de empresas de Estados Unidos. Miramos cosas desde biotecnología, dispositivos médicos, food tech y salud digital. Y bueno, y esto pues conecta también, ¿no? con mi hijo, ¿no? que vive con diabetes tipo 1. Y bueno, y vi la oportunidad de poder hacer algo al respecto, ¿no? Y estos son pues algunos de estos proyectos digamos, de esa tercera etapa, ¿no? Y ahora hablamos de la cuarta etapa de mi vida. Te definen como emprendedor en serie, creo que ha quedado bastante claro. Y inversor con impacto, creo que también. El día que presentaron el libro que te han escrito, te han hecho una biografía, pues es, o sea, muy interesante, refleja todo lo que cuentas y más. Ese día dijeron, una frase me hizo gracia. Tú y tu mujer, que te ha apoyado en todos estos proyectos, sí, como estás comentando, os llaman los Gates valencianos. Bueno, yo creo que hay otro orden de magnitud, ¿no? Entre Bill y Melinda Gates y nosotros, pero bueno. Pero más allá de la gracia, se dijo algo en este sentido que verdaderamente lo pienso y nos iba a hablar un poco de nuestra sociedad y tal. Tú, con el impacto que has tenido, el éxito en tu primera empresa, que es un éxito objetivo e internacional, este impacto que tienes ahora en la ciudad y más allá de ella, ¿por qué no eres más famoso, Iker? Bueno, no sé si la métrica mía, ¿no? Igual es ser famoso. Es más, te confieso, ¿no? O sea, cuando César... No es un tema de Porque vanidad. gente conoce más la historia, ¿no? Es curioso que un emprendedor como tú no sea una persona mucho más pública en este país. O sea, para mí es un poco un síntoma de algo, en realidad. Ya, dices como cultura española. No sé, fíjate, porque a mí cuando César me contactó y me dijo, oye, me gustaría escribir un libro sobre ti, creo que es una historia que se tiene que conocer, yo le dije, oye, pero yo la primera reflexión fue en plan, ostras, pero en serio, destapar mi vida y tal. Y después, cuando pensaba sobre ello, decía... O sea, dejando al lado, ¿no? Pues ¿no? Las pocas ganas igual, ¿no? De transparentar muchas cosas, incluso personales. Lo vi más bien una oportunidad de mostrar cómo puedes alinear tu trabajo con tu propósito, ¿no? Y que ese camino a veces, ¿no? De emprender, a veces te salen las cosas bien, a veces no.
es una montaña rusa, son zigzags, ¿no? Y yo creo que la gente pudiera vivir esto, ¿no? Un poco en esa historia, ¿no? Narrada además cronológicamente, pues podría ser interesante para acercar, ¿no? Y yo hay una cosa que me frustra mucho, es que la gente renuncie a aspirar a trabajos que realmente le motiven, ¿no? Y que le doten de propósito, ¿no? Y que encuentre eso, ¿no? Y este fue un poco pues ese acercamiento o ese interés. Yo creo que, a ver, a mí mi gran motivación, ¿no? Comentaba, a mí son mis seres queridos, ¿no? Y me doy cuenta que, oye, pues el aire que respiran mis hijos es el mismo que respiramos todos. Entonces, el cambio climático, si no lo miras a nivel global, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el bienestar social, el bienestar de todos los demás implica el bienestar de mis hijos, ¿no? Que anden tranquilamente por la calle y no les pase nada, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el marco de actuación, ¿no? O sea, casi más desde la frustración o inconformismo con las cosas que hemos ido viviendo. Y bueno, y Zubit, somos 300 personas en Valencia, Madrid, Barcelona, cumplimos 10 años el año pasado. Me encantaría pensar, ¿no? que el futuro pues podemos ser más grandes. Igual si es más conocidos como un medio, ¿no? de movilizar talento, de movilizar coinversión. O sea, nosotros al final también vemos nuestro capital de manera muy catalítica, asumiendo ese riesgo inicial, ¿no? de los proyectos. Después generalmente tenemos coinversores que se suman, ¿no? A medida que los proyectos empiezan a tener caras y ojos, coinvertimos con todo tipo, ¿no? Con family office, con fondos de venture capital, con capital institucional. Y ojalá, ¿no? podemos abordar pues los retos que abordamos pues cada día de manera más sistémica, ¿no? Entendiendo cuáles son las palancas adecuadas para atacar, ¿no? Y posiblemente eso me lleva a la cuarta etapa, ¿no? El cuarto capítulo. Porque en realidad es curioso que parecía que ya estaba todo hecho. Todo por hacer. Habías tenido tu éxito empresarial y luego estabas devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad te había dado, ¿no? Y de repente dices, no, me vuelvo a bajar al terreno y te involucras personalmente en las operaciones del día a día de un proyecto, Mateco, que tampoco es sencillo de definir en 3 palabras. Sí. Pues fíjate, yo esto que has comentado, ¿no? De volver a asociar. Yo, claro, cuando pienso en empresa, pienso en, a través de los mecanismos del mercado, resolver los retos que vivimos, ¿no? Y para mí no es un ejercicio de filantropía. Y los retornos financieros que buscan los proyectos son retornos de otros, como otro tipo de empresas, ¿no? Es decir, no sé, los edificios que construye Gudea tienen que ser igualmente competitivos con otros tipos de proyectos para realmente generalizarse, ¿no? Es verdad que nosotros pues tenemos, ¿no? Pues digamos que más allá de Zubi como familia, pues la Fundación Social Nest y la Fundación Felisa, que podemos hablar, que estuvo muy activa durante la Dana, digamos como esfuerzos más filantrópicos, ¿vale? Separamos eso un poco. Y el capítulo de Mateco, digamos que dentro de nuestra estrategia de creación de empresas, yo ya tenía en el radar que, bueno, más allá de oportunidades que nos pueden ir surgiendo, a veces como sinergias de otras que tenemos en marcha, o de necesidades que vemos, ¿no? De frustraciones, hay un punto que a mí me frustra mucho, que es todo ese talento investigador en España, que a veces con ideas que quedan en el cajón, pues olvidadas o no transformadas en empresas, ¿no? Y nosotros este concepto de spin-offs de Tech Transfer ya lo teníamos presente, pero bueno, como en la vida al final cuando se te cruzan cosas concretas es igual cuando reaccionas, ¿no? Y en este caso, pues hace 2 años, ¿no? A mí me presentaron además un padre del colegio, que terminó sumándose además al proyecto de Mateco. Manu me presentó a Gonzalo y me dijo, oye, tengo un investigador que es brillante, que está frustrado, no sabe qué hacer, tiene una situación complicada. Entonces lo conocí y posiblemente son esas situaciones que el 99% de la gente hubiera dicho, esto es muy complejo, me voy por patas, ¿no? Y yo dije, ostras, esta innovación en torno a materiales que te puede tener un papel tan grande a nivel global de descarbonización, que se ha hecho aquí, ¿no? En la Universidad de Valencia. Dije, ostras, esto hay que darle una oportunidad. Oye, que igual perdemos dinero, perdemos tiempo, pero por lo menos hay que darle una oportunidad para que pueda florecer, ¿no? Y así es como nace Mateco, como la unión de todo un equipo de investigador que venía 10 años trabajando en nuevos materiales para descarbonizar el mundo, empezando por materiales, o sea, catalizadores, electrodos para producir hidrógeno verde, pero con un potencial de muchísimos otros usos. Y Zubi, ¿no? Como digamos, como el socio de negocio, cofundadores de negocio, para intentar pues dar un porvenir y crear una empresa, ¿no? En ese momento pues no había ningún empleado en una estructura accionarial compleja, ¿no? Pues sus complejidades como empresa que le iban a impedir florecer, ¿no? Y no iban a traer capital. Y entonces nos lanzamos en esto. Al principio era, casi más como cofundador, sin aspiraciones de tener un papel más activo. Con el tiempo me di cuenta que es un proyecto que requiere, inversiones
mayores inversiones que otras, que es muy global, es muy técnico, muy complejo, y dije, oye, la verdad es que, bueno, lo mismo que he ido profundizando en distintos momentos, ¿no? Bueno, evidentemente con Flywire, después con Imagine, con el colegio, con el barrio, con algunos de los proyectos que cofundamos, con Zubi Capital, pues posiblemente era una buena oportunidad el profundizar, ¿no? Durante un tiempo en este proyecto, y por eso asumí pues esa figura también de CEO del proyecto, y en 2 años bueno, ya estamos vendiendo, ¿no? Por todo el mundo a clientes desde, ¿no? Norteamérica, Asia, Europa, y realmente un material y utilizando el poder de la electroquímica, que vinculado a fuentes renovables pues puede descarbonizar el mundo, ¿no? Y digamos, por resumirlo de nuevo, ¿no? Yo intento ser como muy didáctico en ese sentido, por resumirlo en un minuto de qué va, ¿no? Lo mismo que hacía con Flywire. Básicamente, digamos que cuando pensamos en descarbonización hay toda una serie de palancas, ¿no? Uno de los cuales es la obvia, que es la electrificación, ¿no? Cuando pensamos en coches eléctricos, calderas de gas que se sustituyen por aerotermia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay todo un espacio que no llega, ¿no? No llega a la electrificación. Si pensamos en aviones, no podemos forrarlo de baterías, ¿no? O barcos, o industria con alta temperatura, ¿no? Entonces hay todo un espacio para los combustibles renovables, con la misión de reemplazar a los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí es el papel que juega el hidrógeno, ¿no? Como forma de almacenar energía renovable, eólica, solar, y utilizar esa energía para una serie de fines donde al final pues no genera la huella de carbono que generan los combustibles fósiles. Entonces, esta historia es muy bonita. Solo hay un catch, es el coste, que es muy caro, ¿no? Es mucho más caro que los combustibles fósiles. Y ese green premium es el reto, ¿no? Muchas veces para adoptar soluciones más sostenibles. Y ahí es donde juega el papel, ¿no? Mateco, porque digamos que esas reacciones químicas que necesitan suceder, Mateco contribuye a que sean mucho más eficientes, ¿no? Y si reduce el 20% el coste de producción de hidrógeno, pues puede desbloquear la viabilidad económica, ¿no? Y digamos, estas reacciones químicas se facilitan por unos catalizadores que son un polvo, ¿no? Que depositado sobre una superficie metálica forman los electrodos, y que se inserta como un componente dentro de los electrolizadores, que son las máquinas que generan hidrógeno, ¿no? En distintas plantas de producción de hidrógeno. Un poco el corazón, ¿no? Que gobierna esos economics y la viabilidad económica realmente son esas reacciones químicas y los catalizadores, ¿no? Ajá. Que además se pueden usar para mucho más allá. Y es bonito que es un proyecto global desde el puede, día cero, ¿no? En tu búsqueda del impacto podría tener Claro. uno muy importante, ¿no? Claro. Pues hemos repasado 4 capítulos muy interesantes de tu vida. Podríamos hablar horas porque vamos, das para mucho, Iker. Pero por respetar el formato del podcast, voy a hacerte una última pregunta, Sí. que te pido que seas breve. Pero ¿cuál es tu visión de los jóvenes, de los universitarios, a los que representamos aquí, ¿no? Y Sí. hacia los que nos dirigimos? Y del propio mundo, ¿no? Que ellos se enfrentan y que tienen por delante. Sí. Yo creo que al final lo que tenemos que encontrar cada uno es nuestro propio camino, ¿no? Y me encanta, o sea, la misma filosofía que usamos, ¿no? Con los niños Montessori, de realmente cada niño nace con todo lo que necesita, ¿no? Ese fuego interno de capacidad de aprendizaje, y los adultos tenemos un rol más bien de guiar, ¿no? Ese aprendizaje natural. Yo creo que si pensamos en nuestros equipos, desde nuestro liderazgo o los nuevos, ¿no? Jóvenes, yo creo que es similar, ¿no? O sea, al final cada uno tiene ese fuego, esa curiosidad. Lo que tenemos que ayudar es que encuentre ese camino a través de distintas experiencias que labran el mundo, que se conozcan ellos mismos, como comentaba, ¿no? Al principio, o sea, yo creo que se conozcan realmente qué resuena con ellos, y al final también reconocer que se pueden hacer errores, que en la vida pocas cosas son irreversibles, ¿no? O sea, al final yo creo que se pueden tener experiencias, después evolucionar, girar, pivotar, etcétera, y es parte de la vida, ¿no? Y eso es, yo creo, que la parte, lo bonito de la vida, que es impredecible, y tratarla como tal. Y yo creo que en ese camino, ojalá, pues cada uno podemos encontrar nuestro propósito, nuestro papel, y orientar nuestros esfuerzos a aquello que más nos inquieta, nos motiva e ilusiona. Pues creo que no podemos acabar mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Juanjo. Ya sabes que estás en tu casa y nos veremos en la cátedra. Muchas gracias. A ti. Chao. Bienvenida, Agnès. Gracias por estar aquí en el podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial, de la cual eres patrona, y cosa que te agradecemos, sobre todo por el tiempo que nos dedicas a nosotros, a los alumnos. Te presento como consejera delegada de Libertas 7,
Desde 2004, un grupo valenciano cotizado con actividad inmobiliaria, turística e inversiones. Lo que más me ha gustado aprendiendo sobre tu empresa, pues es que ya hace 75 años, ¿no?, que estáis en el mundo y que existe. La fundó tu abuelo y me encantaría conocer mejor esa historia. ¿Cómo comienza Libertad 7? Hola Juanjo, muchas gracias por tenerme esta tarde en tu programa ADN Emprendedor. A ver, es curioso porque mi familia en realidad se dedicaba al transporte de guano. Mi tatarabuelo se dedicaba a eso y mi bisabuelo compró una patente para hacer abonos químicos en Valencia y fue de las primeras fábricas de abonos químicos. Entonces toda una parte de la familia se dedicó a la industria y el único que se dedicó a las finanzas y a la promoción inmobiliaria fue mi abuelo, inicialmente con mi tío en la parte de promoción inmobiliaria, pero fue mi abuelo. Entonces, pues la verdad es que fundó Libertad 7 en el año 46, ya no son 75 años, ahora ya hemos cumplido unos cuantos más, pero nos seguimos dedicando a lo mismo, a promover casitas y a invertir, aparte, bueno, la parte turística, que es un poco un desarrollo de la parte inmobiliaria. Por poner un ejemplo, mi bisabuelo vivía en una finca muy grande fuera de Valencia, en Ruzafa, y en su masía, en el terreno donde él vivía, mi abuelo y mi tío abuelo construyeron toda la segunda mitad del ensanche. O sea, las calles Martí, Gregorio Mayans, toda esa parte era la finca, las casas que se hicieron en la finca de mi abuelo y de hecho de mi bisabuelo, y de hecho muchos de mis familiares siguen viviendo por ahí. O sea que ese es el origen y por lo que te decía, que seguimos haciendo lo mismo. Oye, qué bonito haber construido zonas tan significativas de una ciudad como Valencia, sí, ¿no? Sí, yo estoy muy orgullosa de ello. A ver, las casas no es que cuando las ves ahora son, claro, pues más bien de gusto decimonónico, porque a pesar de que esto lo hicieron entre los años 20 y 30, la estética es más bien decimonónica, pero oye, no vamos a poner peros. La empresa continúa su andadura y de tu abuelo pasa a tu padre, Álvaro, quien entiendo que es el que diversifica y el que amplía, ¿no?, la actividad al turismo y al ámbito financiero. Sí, mi padre era una persona muy inquieta que se hizo cargo de la empresa por necesidades del guión, porque él de verdad quería ser poeta y pintor, con eso que te diga. Mi abuelo murió cuando él tenía 16 años, entonces digamos que no hubo transmisión de la empresa como tal, porque mi tío, el hermano mayor de mi padre, se hizo primero cargo de la empresa. Y entonces, bueno, pues durante bastante tiempo, digamos que se fue haciendo más pequeña, sobre todo la parte de inversiones, y en la parte inmobiliaria sí que había alguna actividad, pero más ligada al arrendamiento que a la promoción. Mi padre era un hombre muy inquieto y que además le gustaba, había tenido oportunidad de viajar mucho y de fijarse en cómo se desarrollaba la actividad económica en el mundo financiero en el Reino Unido. Y entonces se trajo a España muchas ideas y desarrolló negocios. Pues tuvimos una financiera de consumo, tuvimos una financiera de viajes, tuvimos una compañía de seguros, tuvimos una gestora de fondos de valores como actualmente, pero claro, eso no existía, ni había regulación, ni había nada. Entonces, todo eso, una parte la vendió en los años 80, pero la financiera es donde yo empecé a trabajar. O sea, yo como quería ser banquera, pues empecé a trabajar en la financiera. O sea, y todo ese conocimiento venía del Reino Unido Sí. Y fue simplemente porque él era así de ávido y viajaba Sí. y aprendía. Bueno, es verdad que estudió análisis financiero, mi madre también, quiero decir que el hecho de invertir, y mi abuelo también, o sea, hacer inversiones financieras siempre lo habíamos hecho, pero quizá por esa educación, digamos, un poco distinta, desde luego, de lo que había en España. Sí, avanzada a su tiempo también. Hombre, mi madre fue la primera mujer analista financiera de España, o sea que en fin, era algo que eran muy pocos, eso no existía como tal profesión. Entonces, pues quizá eso le abrió otros mundos. La verdad que nunca le pregunté.
¿Por qué? Te voy a confesar algo. ChatGPT me ha dicho sobre tu madre que algo así, que fue bastante pionera en su tiempo, y que en vuestra casa reuníais a gente y hacíais charlas de cultura, empresa. Sí. ¿Es cierto? Sí. Pero no solo es, sobre todo porque cuando mi madre es francesa, vivía en París, y estudiaba matemáticas, imagínate, y le gustaba mucho el cine, sobre todo sus amigos eran la gente de la Nouvelle Vague, que era digamos el movimiento cinematográfico de aquella época. Y entonces se enamoró de mi padre. Se conocieron en Inglaterra, se enamoró de mi padre y se vino a Valencia en el año 62. ¿Tú te imaginas lo que debía ser aquello? Una huerta. Tú imagínate, un horror. O sea, primero era el franquismo duro, luego aquí culturalmente hablando, claro, ella una mujer muy metida en movidas culturales. Culturalmente no había nada, con lo que entonces decidieron hacerlo ellos y montaron una especie de... una sociedad, porque en realidad era una sociedad anónima, así tenían menos problemas con la censura y todo eso. Montaron una sociedad que tuvo un local en la calle Martí, o sea, en un local de mi padre, en el que hacían teatro, venían a cantar los de la Nova Cançó, venían, pues eso, de Joglars, los comediantes, toda esta gente, hacían charlas de filósofos y de políticos, no, porque era un poco peligroso. Hacían conciertos de jazz, hacían toda una serie de cosas. Montaron la primera filmoteca valenciana privada, que funcionó hasta que se la quedó, hasta que se transformó en pública, pero debía ser a lo mejor ya los años final de los 90 o algo así. Entonces, pues sí. Y entre eso y mi padre que le gustaba la política y se dedicaba a la política en la oposición, pues así hemos salido. Así habéis salido, bueno, no ha salido mal del todo. Y bueno, pues hablas de tu madre, una pionera en muchos sentidos de su época. ¿En qué momento te llega a ti la responsabilidad, ¿no? de continuar con el proyecto familiar? Pues desgraciadamente porque mi padre murió repentinamente sin haber estado nunca enfermo en 3 días. Entonces yo solo había trabajado en casa, primero digamos en secretaría jurídica, después en la parte financiera, y luego pues ya me metí más en análisis financiero, en inversiones y todo eso. Y pues yo no era muy consciente de que mi padre me estaba preparando aparentemente para la sucesión, pero como murió de un día para otro, pues nos reunimos mi madre, mis hermanos y yo y decidimos que íbamos a seguir con las 2 actividades que teníamos en aquel momento, que era la promoción inmobiliaria y la inversión. Y que iba a estar yo al frente de la manifestación. Eso fue en 2006, más o menos a finales de 2006. 2007, montados en el dólar, vamos, el mundo era perfecto, y 2008 empezó la crisis. Y a partir de ahí, pues te dejo imaginar que ni promoción inmobiliaria, ni inversiones, ni nada de nada. Y bueno, pues mira, hablemos de fracasos que justo hemos tratado de este tema antes de entrar, ¿no? Es muy importante para nosotros y para los estudiantes y para los futuros emprendedores entender, ¿no? que no todo es tan bonito y cómo se sale de esos fracasos. ¿Cómo fue esa época? A ver, yo primero no lo calificaría como fracaso, puesto que fueron circunstancias ajenas a lo que es la empresa, lo que llevó al desastre, o sea, lo que fuese un desastre nuclear. Cuando hago presentaciones pongo un champiñón nuclear ahí, porque ten en cuenta que nosotros, bueno, primero una parte importante de nuestra actividad era inmobiliaria, con lo que, claro, los pisos no se vendían, no valían nada. O sea, ya no era digamos el respaldo que tenías de esas propiedades inmobiliarias para pagarle al banco, porque obviamente nos habíamos endeudado para hacer esas casitas, pues de pronto ya no valía nada. No valía nada porque nadie lo quería comprar. Entonces, en un mercado que tú tienes un bien que nadie te compra, pues es como si vale cero, por mucho que te haya costado hacerlo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el Banco de Valencia se fue al garete. Nosotros teníamos una inversión importante. De hecho, fue mi tío abuelo uno de los refundadores, porque el Banco de Valencia tuvo 2 fundaciones del Banco de Valencia y fue presidente mucho tiempo, mi abuelo fue presidente mucho tiempo, etcétera. Pues el Banco de Valencia se fue al demonio.
Y luego mi padre había sido fundador del diario El País y el grupo Prisa en esos años también se fue al demonio. Con lo que entonces, digamos, esos 3 pilares, que era como el grueso de valor de mi balance, de pronto no valía gran cosa y ni me pagaban dividendos ni podía vender casitas. Entonces, digamos que fue un momento complicado, muy complicado, que gestionamos manteniendo la calma, sin presentar concurso, sin hacer ERE, procurando mantener la situación, pero yo creo que por suerte, la compañía, mi padre la había diseñado lo suficientemente bien, procurando diversificación y equilibrio dentro de la propia compañía, con lo que pues utilizamos bienes que teníamos inmobiliarios para pagar al banco a lo mejor deudas financieras, utilizamos cartera para pagar no sé qué, en fin, al final sobrevivimos, que yo creo que es lo importante, sobrevivimos y aquí estamos, que vamos creciendo. Desde luego el golpe, desde luego no tenemos el tamaño que teníamos antes de la crisis, nos hemos jibarizado, como yo digo, pero se puede salir. Se puede salir y además hay que salir, pero te lo tienes que creer y tienes que tener un equipo que se lo crea contigo, porque si no, tú solo ya puedes remar que es imposible. Imagino que fue un reto muy importante para ti como empresaria, pero también encima como mujer, porque ser mujer empresaria ha sido... Bueno, me has confesado que en un momento determinado de tus inicios cuando empecé, sí. te vestías prácticamente como un hombre para poder encajar, ¿no? No, sí, porque ten en cuenta que yo era la nena, o sea, la chiqueta, la más joven y además chica. Y yo no me suelo morder la lengua con lo que digo, lo que pienso, con lo que era un poco molesta en determinados casos. Entonces, para que no me temblaran demasiado las piernas, efectivamente me vestía con traje de chaqueta de hombre y no me ponía corbata porque ya era un poco exagerado, pero iba muy así como muy puesta. Yo empecé a ir a consejos de administración pues al final de los 90 y evidentemente era la única mujer. No, la verdad es que no me he sentido nunca especialmente discriminada, pero por lo que te digo, porque, tampoco es que... quiero decir que creo que tengo... en aquel momento no estaba tan segura, pero cuando lo veo con perspectiva tenía la preparación, desde luego, para poder juzgar una empresa, precisamente por haber estado en la financiera mucho tiempo. Leer una empresa, leer un balance, leer una cuenta de resultados, hablar de estrategia, estaba bastante preparada para todo eso. Entonces, pues es lo que te digo, yo decía lo que pensaba, igual me miraban un poco raro, pero se lo tragaban. Bueno, cuando hablas de que estabas bien preparada, eres licenciada en Derecho, en Historia del Arte, curiosamente en Gemología y en Análisis Financiero. Me parece un currículum muy acorde a la historia de tu familia. Muy por florentino, cierto. ¿no? Es Sí. muy florentino. A ver, yo de verdad quería ser gemóloga. O sea, yo en realidad en el cole hice ciencias y yo quería... A mí me gustaban las piedras, no la geología, o sea, las piedras preciosas, no las piedras normales. Y en Valencia se podía estudiar eso, descubrí que se podía estudiar. El gremio de joyeros había hecho un acuerdo. En mi familia no hay ni un joyero, además no nos gustan demasiado las joyas, solo tienes que verme. A mí me gustaban las piedras, o sea, los brutos, los naturales, unido a la cristalografía que me apasiona. Entonces, el gremio de joyeros había montado un acuerdo con la Universidad de Barcelona y venían a dar clase aquí pues profesores de la Universidad de Barcelona y los propios joyeros. Entonces yo disfrutaba como una loca con los brutos, o sea, viendo cómo se forma un cuarzo, cómo se mide no sé qué, la refracción, el color, todo eso me gustaba mucho. Pero claro, de eso difícilmente iba a vivir. Y encima las clases, como eran para profesionales, eran a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la noche. Y entonces mi padre me dijo, o estudias otra cosa o empiezas a trabajar. Y dije, vale, estudio otra cosa. Y entonces me matriculé en Derecho, que luego me gustó mucho. Quiero decir que yo al final, pues como me suele gustar casi todo, pues
Me lo pasé muy bien. Historia del arte, que era mi pasión, vamos, siempre me ha gustado mucho. Tengo un hermano historiador, y entonces cuando separaron en la Universidad de Valencia las carreras de historia y de historia del arte, porque inicialmente historia del arte era como una especialización de historia, y yo no quería estudiar historia, que ya tenía mi hermano que sabe mucho. Quería estudiar historia del arte. Cuando se separaron, me matriculé enseguida, pero yo ya tenía 2 hijos, trabajaba y todo eso. Y empecé a buscar alrededor mío de, por favor, quién tiene un hermano o una hermana que se haya matriculado en historia del arte, que yo no voy a poder ir a clase y a ver qué me pasa los apuntes, ¿sabes? Y estudié historia del arte y me gustó muchísimo, y además lo hacía los fines de semana. O por las noches, tardes, noches, y me servía para limpiarme la cabeza. Es decir, al final es como tener una afición. Si tú vienes del trabajo con la cabeza así y te dedicas a seguir dándole vueltas a los temas a los problemas o a los retos que tienes, y no limpias tu cabeza para el día siguiente, yo creo que eres muchísimo menos productivo. Y entonces, pues me gusta mucho la lectura, el cine y todo eso, pero estudiar historia del arte me sirvió para eso y para ordenar mis conocimientos. Y me lo pasé muy bien. Y además la hermana pequeña de un amigo mío, que encima vive al lado de mi casa, me pasaba los apuntes los fines de semana. O sea que ya ves, y estoy esperando para, a ver, jubilarme lo veo complicado, pero para empezar a estudiar filosofía, que me lo he dejado. Siempre he dicho, voy a estudiar filosofía, pero no ahora, pues tengo que ser más mayor para sacarle más provecho. Muy bien, bueno, vamos, se está recomendando mucho, ¿no? Que en este tiempo que la IA nos amenaza a nuestra parte humana, hay que estudiar filosofía. Lo he oído varias veces últimamente. No, yo es más por admiración rendida de Adela Cortina y Jesús Conill, que me parecen unas personas maravillosas y unos sabios que tengo la suerte de poder contar como amiga, como amigos. Vamos, es que creo que es un poco como historia del arte, ¿sabes? Que he leído mucho, pero necesito organizar mi cabeza y mis conocimientos y aprender más, claro. Ahora que nombras a Adela Cortina, pues tuve la oportunidad de estar en una jornada de EdNor, hablando de ética en las empresas. Ella estaba, tú estabas, y es una parte de tu vida donde tienes un compromiso con ese aspecto de las empresas, la parte ética, de los valores. Eso es muy interesante, la fundación EdNor, valga la redundancia, porque en un momento dado se encontraron Emilio Tortosa, que era el director general de Bancaixa, con Adela Cortina, que es catedrática de ética de la Universidad de Valencia, de ética aplicada. Entonces Adela quería estudiar más de éticas aplicadas, y una de los temas que le interesaban mucho era la empresa, pero claro, tenía que conocer empresarios que quisieran empezar a dialogar con ella para poner unos fundamentos o para conocer fundamentos éticos de la empresa, y entonces se creó ahí una simbiosis y un diálogo súper fructífero entre Emilio y los empresarios que se reunieron alrededor suyo, pues Paco Pons o mi padre o Carlos Turró, por ejemplo, que participaron en la fundación de EdNor, y el llamado Grupo de Valencia, que es el que encabeza Adela, de ética aplicada, en este caso para la empresa. Entonces yo empecé a ir al seminario de EdNor, que este año creo que creo que es el 36º o algo así, con lo que fíjate si hace años que dura el asunto. Empecé a ir con mi padre y he seguido yendo. Entonces al final el seminario y todas otras, claro, ahora hacemos muchísimas más actividades de eso. Lo que te hace es ayudarte a reflexionar cuando tienes dilemas éticos en la empresa y se plantean con cierta frecuencia, por dónde tienes que ir. Y a partir de ahí pues hemos aprendido, o sea, yo aprendo muchísimo, sobre todo aprendo a cómo dialogar con grupos de interés, qué tengo que tener en cuenta, qué valores son los que tenemos que defender sí o sí, cómo hacer llegar a toda la empresa y que permeabilice esos valores que nosotros, que desde el Consejo de Administración pensamos que son los que queremos defender. Y entonces ese diálogo permanente
es muy estimulante intelectualmente, pero es muy aplicable a la empresa, que es lo interesante. Es directamente aplicable a la empresa y a construir tu responsabilidad social desde una base dura, o sea, desde una base filosófica. Dura, lo digo no en el sentido de que sea difícil, sino que es fuerte, exacto, muy fundamentada. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues ahora se habla de ESG, no de responsabilidad social, pues vale, pues le vamos a dar ese matiz, pero vamos, en realidad estamos hablando de los valores de la empresa y cómo se declinan esos valores frente a unos interesados o a otros, o frente al medio ambiente o frente a la sociedad en general. Entonces, pues no sé, a mí me encanta, me estimula muchísimo y me lo paso muy bien con lo que... colaboro con Ednor todo lo que puedo. Tienes una de las pocas empresas valencianas que cotiza en bolsa y llevamos bastantes minutos hablando de filosofía, de renacimiento y de ética. ¿Porque te parece raro o contradictorio o cómo? No necesariamente, pero a lo mejor un poco peculiar. ¿Crees que eso habla de Libertas 7? ¿Crees que tiene una esencia genuina en este sentido? Sí, empezando por su nombre, sí. Claro, quiero decir que al final cualquier empresa, si no tiene... Primero, diferenciemos lo que es una empresa de un negocio. Segundo, si decides montar una empresa o viene de tu familia o cualquier otra circunstancia, esa empresa tiene que tener una armadura, porque si no la tiene, probablemente no perdure en el tiempo. Entonces, no sé, desde luego la empresa familiar, uno de sus principales objetivos es que tú recibas algo y lo pases al siguiente en las mejores condiciones posibles. Claro, si quieres hacer eso, primero tienes que ver siempre a largo plazo, tienes que ser prudente y tienes que tener unos valores, porque si no, no permanece. Que me parece muy bien, que decir que las empresas no tienen por qué querer perdurar en el tiempo. Me parece muy bien quien quiera hacer negocios mientras que sea lícito. Cada uno es como es y decide intentar ganarse la vida como le parece bien, pero si quieres hacer una empresa y tu familia es empresaria, tienes que seguir unos códigos, que no tienen por qué ser los mismos, pero tienes que seguir unos códigos. Y entonces, pues yo creo que eso habla de Libertas 7. Que además es una empresa cotizada, pues mira, casi que me ponen más fácil toda la organización interna, la gobernanza y todo eso. También te diré que en mi casa había consejeros independientes en los años 70. O sea que, en fin, pues una vez más, la herencia anglosajona. Pero yo he trabajado siempre en una empresa cotizada. Luego, es que para mí es normal rendir cuentas, ser transparente, tener auditores. Para mí es normal, no me supone un trabajo distinto, pero porque siempre he trabajado así, porque ya cotizábamos desde el año 80 Valencia tuvo bolsa a partir del año 80. Mi padre batalló mucho para que hubiera bolsa y puso todas sus empresas a cotizar, con lo que yo acabé la carrera y ya eran todas cotizadas. Me está llamando la atención porque hay cosas que desconocía de vuestra biografía, el impacto de tu familia en la sociedad valenciana. Eso es muy interesante en muchos sentidos. Cuando cumplimos el 75 aniversario, le pedimos a Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, que escribiera un pequeño ensayo sobre nuestra familia, ¿no? Y se llama digamos, vertiente empresarial de nuestra familia. Se llama la Galaxia Noguera. Creo que lo tenemos publicado en la página web. Y entonces lo que se dio cuenta es que desde mi bisabuelo hay 4 elementos que se repiten en todas nuestras historias, aunque no nos hayamos conocido entre nosotros, ¿no? Que son, la empresa por un lado, la preocupación social, o sea, pues del estilo, mi bisabuelo fue de los fundadores de la Mutua Valenciana de Accidentes de Trabajo, a principio del siglo XX, la unión con Casa Caridad, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego Europa,
como vector, como ejemplo, como anhelo, porque tú imagínate, en la época de mi abuelo, Europa era algo que andaba por ahí, pero que no estaba tan cercano. La empresa, obviamente, y la valencianía, o sea, el defender lo nuestro y de defender la comunidad valenciana o como lo llamaran en cada uno de los momentos distintos de la historia, ¿sabes? Y es curioso que es verdad que esas preocupaciones nos trascienden a todo. No, ahí está ese fundamento filosófico del que hablamos que ha trascendido generaciones, Sí. ¿no? Muy interesante. Hablas en este sentido de responsabilidad social, o como quieran que se llame ahora. Fundáis la fundación Sí. Libertad 7, que tiene pues, actividad cultural principalmente. La fundación la hicieron mis padres esencialmente para crear un museo de la colección de mi padre. Mi padre coleccionaba miniaturas y en especial soldaditos de plomo. Pero porque mi padre era un niño repelente y se guardaba tenía soldaditos de cuando era pequeño, que dices, pero ¿cómo no rompiste o perdiste esto? No me lo puedo creer. Pues no, mi padre era muy ordenado y se guardaba sus soldaditos. Entonces, en este momento tenemos abierto un museo, el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo en la calle Caballeros, en el Palau de Malferit. O sea que es que yo lo digo muchas veces, que aunque no te interesen los soldaditos o la historia de la moda o del cómic, porque de todo hay en el museo, ven a ver la casa, porque eso sí que vale la pena. Eso yo creo que es difícilmente... Yo he estado. Solo con tener la oportunidad de entrar en el edificio ya vale la pena. Claro. Porque esos palacios pues, de la calle Caballeros están cerrados la mayoría o sí. No es fácil poder verlos. Con la excusa del museo, pues... Nosotros lo tenemos abierto desde hace mucho tiempo y además mi madre dice con toda la razón que esas casas o se viven o hay actividad dentro o se acaban cayendo. Entonces nosotros no solo tenemos en Caballeros 22 tenemos el museo, pero en Caballeros 36 compramos otro edificio, no sé si, igual tú eres muy joven, pero había un pub que se llamaba Hanax, ¿te suena? Me suena. Bueno, pues ¿Será que no soy tan joven al final? Bueno, entonces donde estaba el pub Hanax es otro palacio que hay en la calle Caballeros, era un bar. Dentro de ese edificio hay trozos de la muralla árabe y un torreón entero del siglo XI. Entonces dices, ¿qué hace un bar? Que Hanax es porque la puerta de la muralla árabe que había en esa zona, la puerta de la culebra, es el Bab al-Hanax. Y probablemente estaba donde Caballeros 36. Entonces mi padre junto con Juan Lladró en aquel momento compraron ese edificio para que dejara de ser un bar y se preservara de forma correcta. Y entonces nuestras oficinas están en la parte de arriba y de eso. Entonces digamos que esa preocupación cultural o por dignificar nuestra cultura, nuestra calle. No sé si sabes que hago post de LinkedIn sobre la calle Caballeros cada 2 semanas, que tienen bastante éxito y me divierte muchísimo. Así recupero mi faceta de historiadora del arte. Hablando de la historia. Hablo de arquitectura, de historia, de anécdotas, de tiendas que había en la calle, de rollos, de la procesión del Corpus, de cosas variadas. Debo decirte que cuando fui, hace años también, cuando abrieron el museo arqueológico que hay detrás de la Basílica... La Beneficencia. Detrás de la Basílica de la Virgen, que justo ahí se puede ver el inicio romano de la calle Caballeros. Eso es. El decúmano. Eso me pareció súper curioso, no me he olvidado. Sí. Muy interesante. Pues eso, y entonces, pues nada, y luego me dedico a hacer casitas y a invertir. Bueno, por volver un poco. Estamos hablando. Por volver un poco al negocio, hacer casitas en Valencia y después de la última crisis inmobiliaria de la que todavía no sé si. Bueno, dicen que hay un déficit de vivienda, de miles de viviendas, se está encareciendo. Bueno, para los estudiantes que nos escuchan, es bastante difícil adquirir una vivienda en Valencia ahora. Sí. Como expertísima en este sector. Fíjate, nosotros ahora vamos a entregar este año las dos promociones que en la ciudad de Valencia. Hemos entregado una al final al lado de la estación del Cabañal en Blasco Ibáñez y la otra vamos a empezar ahora en la avenida de Burjasot. Nos queda una en Prima d'Orets y el resto ya están todas fuera de Valencia. Es decir,
ha sido tal el incremento de precios de la ciudad y hay tan pocos solares, es que no hay solares en Valencia, solares o edificios para rehabilitar, que es que no se puede. En Valencia es muy difícil que haya más viviendas, quedan muy poquitas bolsas de suelo que ya pertenecen a grupos inmobiliarios, y entonces nos hemos ido fuera y ahora estamos pues en el Puig, en Museros, en Sant Antonio de Benajever, en Torrent. Pero que yo creo que es lógico y es normal. Quiero decir, Valencia es una ciudad que está muy encerrada entre el mar, la huerta protegida y los siguientes pueblos están pegados a la ciudad. Entonces, salvo que se revise el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que ya me gustaría que se hiciera, la alcaldesa dice que lo va a hacer. Espero que sea así. Si no se revisa el Plan General de Ordenación Urbana, difícilmente se va a crear más suelo. Entonces, pues lo lógico es que nos vayamos yendo hacia afuera, pero al final, si tienes un transporte público que te permite llegar al centro en poco tiempo, pues igual tardas menos que, ¿sabes? Tardas menos si vives en, no sé, en Almásera o en Museros que si vives en la ciudad y coges un coche. Entonces, a mí no me parece que sea ni mejor ni peor. Lo único es que sí me gustaría que hubiese un ente metropolitano que le pusiera un poco de trellat, sobre todo a las comunicaciones y al tránsito de la población entre la ciudad y la segunda ciudad, que es toda la que está alrededor. Entonces, si no podemos construir vivienda en Valencia a casi ningún precio, imagínate la capacidad de acceso que pueda tener no un estudiante, una pareja joven o que se quiera emancipar de sus padres. Es que es prácticamente imposible. Entonces, sí que empieza a ser más posible fuera de la ciudad, pero donde te digo que, bueno, pues tampoco me parece que sea tan mala elección, ¿sabes? Y quiero decir que por un lado, quiero decir, hay una parte que compete a los políticos, por otra parte, nosotros tenemos que desarrollar viviendas donde podamos y luego, por la cuenta que nos trae, procuramos, o desde luego en Fixa, nos dirigimos a la clase media. O sea, no hacemos ni lujo ni segunda residencia. Tenemos algún solar que nos queda de antes de la crisis, pero nos dirigimos al grueso de la población. Entonces, según qué promociones, según las características de los solares y demás, sí que intentamos hacer viviendas muy asequibles, o sea, que en los mínimos metros que nos permite la normativa y con el mejor aprovechamiento para tener la mejor relación calidad-precio que ofrecer a los clientes. Pero es que la normativa es bastante exigente, sobre todo en materia de sostenibilidad, que me parece muy bien, pero eso hay que pagarlo. Creo que conseguimos tener un producto bastante adecuado dentro de lo que nos permite la normativa, ¿sabes? Sí. La verdad es un problema muy difícil de resolver y no es solo nuestro, que es que se reproduce el problema en toda Europa. Pues sí, este silencio es el drama social sobre la vivienda. Porque... Sí, yo lo lamento como promotora, desde luego lo lamento, pero es que lo explico, o sea, cuando tengo la oportunidad como me estás dando tú ahora, explico que no somos los malvados promotores que subimos los precios porque nos queremos hacer muy ricos. Es que al final el margen que tenemos es el mismo, pero sube la mano de obra, claro, si suben los precios de los pisos, suben los precios de los solares, la gente no es tonta, obviamente. Más el encarecimiento de la mano de obra, la muy gran regulación que tenemos encima. Los márgenes son los mismos. Entonces lo que pasa es que, ¿sabes? Lo vas trasladando a medida que te puja a ti desde abajo, pues vas trasladando hacia arriba. Creo que nos conviene volver a la poesía y a las cosas bonitas. Nada, quería preguntarte por la universidad. Tú al final, pues bueno, eres una mujer ocupada. No hay más que escuchar un poco la historia de las actividades que tu empresa desarrolla. Bueno, soy un poco culo inquieto también, ¿eh? Pues algo de eso tiene que haber, ¿no? Porque le dedicas tu tiempo a venir a hablarle a los alumnos de la universidad, a inocularles esta vocación emprendedora.
¿Qué te motiva a realmente participar de eso? Porque yo creo que es nuestra obligación. Al final, a ver, no te voy a hablar de los gremios de la Edad Media en los que los maestros transmitían a los aprendices, pero es que en el fondo es lo mismo. O sea, la filosofía es la misma. Yo creo que es muy importante que los alumnos que deciden dar el paso y venir a estudiar los programas de la cátedra, el Qui pot ser empresari o Yo vull ser empresari, necesitan escuchar de los empresarios lo que hay, que no siempre es color de rosa, que hay de todos los colores y que lo pasas bien y lo pasas mal, pero al final, ¿qué nos motiva a dedicarnos a esto? Que yo creo que cada uno de nosotros tiene motivaciones probablemente distintas, pero todos tenemos una motivación en común, que es estar al servicio de nuestros clientes y por tanto de la sociedad. Entonces yo creo que esa es desde luego la que nos une a todos. Formúlalo de una manera o de otra, y entonces creo que es una obligación que tenemos de por lo menos transmitir, ya no sé si ayudaremos o no, pero por lo menos transmitir nuestras vivencias. Si me permite esa confianza, tu hijo participó de un programa recientemente del Yo vull ser empresari. ¿Le gustó? Sí. Es que se quedan alucinados. Yo creo que les sorprende mucho, primero que pues como me sorprende a mí de la cortina, ¿no? Que los empresarios no somos el de Forges, que digo yo, ¿no? De las gafas oscuras, el puro y el traje negro, sino que somos personas normales, pues somos sus madres, sus padres o tu vecino de enfrente. Empresario es el panadero del horno de al lado de tu casa, igual que yo. No se mide por tamaño, se mide por que quieres arriesgar tu patrimonio, parte de tu patrimonio, en emprender una actividad para proporcionar bienes y servicios. Entonces, al final, yo creo que no sé si es un poco complicado el romper con ese estereotipo forgiano del empresario, ¿no? Pero yo creo que es bueno, o sea, que pues, oye, entonces mi hijo que vive. Claro, porque obviamente me conoce a mí, pero conoce a Araceli, a Císcar o a Teresa Puchades o a otras personas que probablemente hayas entrevistado o vayas a entrevistar y nos ven como personas normales, pero se siguen sorprendiendo. Y eso está muy bien. Yo creo que al final en la cátedra, si conseguimos sorprender e interesar a los alumnos que tienen un gusanillo de emprender, me parece que es una labor que debemos seguir haciendo. Es una labor muy bonita. La verdad es que creo que esto con la prescripción de tu hijo, que me parece un gran final para nuestro podcast, y te agradezco muchísimo tu presencia. Me ha parecido una conversación muy curiosa, muy interesante y muy variopinta. Es verdad que cuando pensaba en sentarme con una cotizada no creía que pasáramos tanto rato hablando de filosofía o de política, pero me ha gustado el tono que ha tenido. Pues nada, te agradezco de nuevo mucho tu presencia y nos veremos en la cátedra. Gracias a ti, Juanjo.